El tema, la inflación, justamente es la nota del día. Los invito a que se sumen a nuestro streaming a través del canal de YouTube. Nos buscan como Estación K2. Ahí aparecerá en imagen quien les habla y Esteban Lafuente, nuestro especialista en economía. Dale. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. A Esteban Lafuente, este especialista en economía, lo pueden leer a través de La Nación y La Nación Más, lo pueden escuchar en Radio Continental, lo pueden ver en este momento a través del streaming. Esteban, querido, buenos días, bienvenido al aire de K2 aquí en NECO, ¿todo bien? Hola amigos, ¿cómo están? Buen día para ustedes. Bueno, nosotros muy bien aquí con nuevamente datos de inflación y datos económicos que tratamos de desentramar y entender a través de tu sabiduría. Así que bueno, contame un poco cómo se ha tomado este 2.7, que intuyo es una buena noticia, pero bueno, a la vez que recibimos esa buena noticia, nos vamos enterando que hay parte de la oposición que dicen que el INDEC está mintiendo, hay gente del oficialismo que dice que está muy contenta, más que nada no por el 2.7, sino por el valor de la inflación en alimentos. Hay que desentramar un poco toda esta noticia que se refleja en un solo título y es el 2.7, y para eso es que te invitamos. Sí, como vos decías, un dato que sorprendió por lo positivo, por lo bajo. En realidad, del dato se esperaba en torno al 3%, es lo que estaban estimando las consultoras. Y este 2,7 sin dudas que fue un dato muy celebrado por el gobierno, que incluso ya desde antes de que se conociera el dato estaba festejando esto, que se había roto el piso del 3%. Y cuando uno mira dentro de lo que pasó, hubo sobre todo una baja importante en alimentos, lo tenía que anotado 1,2 en el mes, influenciado en parte por que se percibió sí el efecto, intuyen algunos analistas, del recorte de alícuota del impuesto país para las importaciones, que terminó sí afectando a este rubro. También una baja en algunos rubros, en algunos precios estacionales. Ahí lo tenemos a Esteban, ahí se frizó la imagen. No sé si te tenemos, Esteban, nuevamente. Bueno, estaba explicando justamente cuáles eran los puntos de partida para que dé este número de la inflación del 2,7%. Esto tiene que ver con la inflación del mes de octubre. Decirles que acumula un alza del 107% en lo que va del año y un interanual del 193%. Por supuesto que hasta que no se deje medir el diciembre del año pasado, caótico en la República Argentina, con una tremenda cifra de inflación que rozó el 25%, digamos que no van a ser buenas mediciones interanuales hasta que eso no desaparezca en el parámetro, ¿no? Sí, y bueno, y también un poco de enero, si querés, el 107 acumulado, 107 acumulado en 10 meses tiene que ver un poco todavía con el verano, que era un poco el coletazo de lo que se había vivido en el ajuste. Algunos dicen que es un número positivo, obviamente, y otros que esconde otros números negativos, claro, para la población, ¿no? Pero bueno, está bueno el análisis. Lo teníamos ahí refiriéndonos con Esteban a lo que era la inflación en alimentos. 1.2 fue en alimentos. Recordemos que el 2.7 es un promedio de todo, porque dicen, bueno, pero a mí me aumentaron los servicios un 5%, justamente ahí está el número promedio, ¿no? Bajan los alimentos o no suben demasiado y los servicios que rondan un 5% de aumento en lo que fue de octubre es lo que da el promedio. Esteban, ¿te tenemos ahí por teléfono? ¿Estás? Sí, acá estamos. Bueno, muy bien. Te comentaba, así que el 1,2 de alimentos había sido tal vez como el dato más significativo, porque recordemos que en la canasta que mide el precio del INDEC, alimentos es lo que más peso tiene, y como vos ahí comentabas, el rubro de tarifas, por ejemplo, donde incluye tarifas de agua, de luz y de gas y demás, fue el de mayor incidencia en el mes, tuvo algo así como un 5,4%, y eso impulsó hacia arriba el índice. Cuando mira el promedio estuvo bien por encima del promedio, igual que ropa, restaurantes y hoteles. La gran pregunta es hacia adelante, y preguntando también qué es lo que explica también esta baja en la inflación. El gobierno se entusiasma y de hecho mantiene este esquema que lo hablamos, creo que cada vez que hablamos en meses de inflación, del sistema del tipo de cambio del 2%, este movimiento del dólar casi fijo en el 2% mensual, que es en parte lo que explica este movimiento de la inflación lentamente descendiendo, y que de hecho, no sé si lo vieron, pero ayer el presidente también informó que de mantenerse esta dinámica de inflación, la decisión va a ser que el dólar suba menos todavía, justamente como para generar, como llaman los economistas, un nuevo ancla para tirar la inflación hacia menos movimiento que este 2%, que es lo que se mueve el dólar. La gran pregunta que muchos economistas y analistas plantean es, ¿no se está generando un problema, una luz de alerta por el movimiento del dólar atrasándose y generando que a los argentinos les sea más barato veranear en Brasil o ir a comprar a Chile que quedarse en Mendoza?
que empiecen a mirarse con mucho más atractivo los pasajes al exterior. Bueno, todo ese movimiento, en un contexto donde el Banco Central todavía tiene reservas negativas, es el gran signo de alerta. El gobierno prioriza bajar la inflación y la pregunta es qué pasa con el resto de los movimientos, sobre todo cuando, como ustedes bien también comentaban, las sensaciones, bueno, los precios bajan y mucha gente percibe que los precios bajan, la inflación baja, los precios dejan de subir, pero todavía el bolsillo no siente el impacto positivo de recuperar lo que se perdió desde fines, te diría, del año pasado. ¿Sabes que leí esta mañana, Esteban, al profe de Pablo, que celebró la menor inflación y que explicaba también que lo que le preocupa ahora es el aumento del costo en dólares de la producción? ¿Sabes que me había llegado un comentario hace algunas semanas de algunas fábricas de autos de la Argentina, autos y motos, que estaban, digamos, retrasando la entrega de unidades por esta cuestión de que sube la producción en dólares, porque justamente hay elementos que sí o sí van al precio dólar oficial, y ellos, al no haber inflación, no pueden aumentar los precios. Entonces, es como que estaban retrasando la entrega de unidades porque no le pueden subir el precio a esa unidad en pesos. ¿Esto es así? ¿Tenés la data? No, y el camino es el siguiente. Vos pensás que sea un auto importado enteramente o sean los de producción local, tienen diferente porcentaje, pero por encima del 50% los componentes del auto, claro, vienen del exterior. Claro. Y en ese contexto, por un lado necesitan los dólares para importar, en otro contexto pasaba, la producción caía porque los fabricantes se daban vuelta, necesitaban dólares para importar las piezas y era, no tengo, entonces te pago 30, 60, 120 días, un porcentaje, tenía que comprar por el paralelo, o este esquema no tan legal que hay crecientes versiones que había sobre quién accedía o no a dólares. Bueno, en ese contexto, lo que termina pasando también es, como vos comentabas de este contexto de baja de la inflación, pero suba del nivel de precios que venimos viendo hace bastante, que tiene que ver con la Argentina se volvió cara en dólares, y por eso es lo que te decía, que más allá del esquema más amplio que puede pensar en una industria o una fábrica, es lo que vive el cotidiano de las personas cuando es cuánto pago en dólares eventualmente en las vacaciones en el país o en el exterior. Claro. Bueno, eso mismo que es lo que se traduce es la competitividad o no de la Argentina cuando el dólar empieza a trazarse o a aparecer muy barato. Del otro lado es más atractivo consumir en el exterior que hacerlo en Argentina, y para cualquier fabricante es mucho más costoso vender un producto hecho en la Argentina porque en dólares es más caro que eventualmente importarlo. Entonces eso es lo que termina sintiendo el impacto de la actividad local. Cualquier pyme de cualquier rubro lo que está planteando ahora es, bueno, si yo tengo que importar los rubros, me es mucho más barato importar casi bienes de producción final que eventualmente producir todos los insumos y producirlos localmente, porque hasta los salarios, cuando uno los mira en dólares, siguen creciendo. Entonces ahí es donde se genera la falta de competitividad, que es una gran luz amarilla que tiene este esquema de baja en inflación. En este tobogán, como le llaman algunos economistas, y creo que Toto Caputo también lo hizo hoy por la mañana o ayer, respecto a la baja de la inflación, digo, ¿sigue siendo un componente grande e importante el tema de la baja del consumo, digamos, la recesión de que haya inflación, o se acrecentó un poco el consumo en los últimos 30, 40 días? No, lo que están mostrando los datos de las consultoras de consumo y cuando hablas con supermercados o cámaras del sector es que, si bien los números comparación con el año pasado siguen siendo brutalmente grandes porque se compara, ¿te acordás?, con los meses del plan platita, de las elecciones y sí, todo sí, compremos hoy que mañana sube. Exacto, bueno, en ese contexto donde también se había bajado el IVA, ¿te acordás que se reintegraba el IVA y un montón de medidas que el gobierno tomó tendientes a mejorar sus posiciones en las elecciones, siguen siendo muy negativos. En el comparativo mes a mes, lo que están advirtiendo sí es que hay como un cambio de tendencia y un crecimiento muy lento y muy gradual, que no ni cerca compensa la caída de lo que va del año. De hecho, muchos ya anticipan que el consumo este año va a terminar en saldo negativo. Sí es cierto también que esta baja de la inflación que tenemos de 2,7, cuando empiecen a recibir las recomposiciones de ingresos, quienes están con un trabajo formal, registrado, con paritarias que pueden negociar por la inflación, empiezan a recibir ajustes por inflación en muchos casos pasada. Entonces esta baja de la inflación hace que de repente quien tenga este esquema, que es el empleo viene cayendo también a lo largo del año, y también hay que mencionarlo, empieza a tener parte de su recuperación y de percibir que le alcanza para más que hace algunos meses. También es cierto que después de la recesión y de la caída de la actividad que tuvimos sobre todo en el primer semestre, hubo caída de puestos de trabajo, hubo caída de trabajadores que pasaron del sector formal al informal, caída de ingresos, y en ese contexto la masa salarial, que es lo que hablan los economistas de no solo el salario
privado registrado, el formal, el que tiene un empleo en blanco, como se dice, sino cuando uno mira todo el ingreso de la población, sumado, por ejemplo, jubilaciones, y hay menos trabajadores, tienen menos ingresos, los jubilados también cobran menos, es difícil pensar que el consumo se expanda, porque cuando mirás el agregado de toda la población argentina, el ingreso cayó, entonces es difícil que el consumo se recupere si no hay un margen de ingreso y de recuperación para dinamizarlo, digamos. Esteban, estamos charlando con Esteban Lafuente, repito, lo pueden leer en Diario de la Nación, lo escuchan en Continental con sus análisis y por supuesto aquí en K2, que siempre le agradecemos el contacto. Te tiro este título y me decís qué se te viene a la mente. El INDEC miente, y no importa cuándo lo diga, porque hubo en otras gestiones de gobierno, pasa en esta, que siempre la oposición dice que el INDEC miente. Sí, no está pasando en este contexto, por lo menos no hay denuncias concretas. Lo que sí puede llegar a pasar, y es cierto, lo comentabas antes, y que incluso jugó en gran parte, o muchos analistas advierten que es un tema que puede haber jugado en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo. Porque como vos comentabas, la inflación es un promedio de precios y que se mide una canasta abstracta para tener algún tipo de indicador promedio de lo que pasa en la economía. Pero, por ejemplo, los jubilados o las personas mayores tienen otra composición de gastos y tal vez su inflación es más alta porque, por ejemplo, los medicamentos suben más que el promedio de los precios. Claro. De hecho, por ejemplo, salud, estoy viendo acá el informe del INDEC, subió 3,6% el mes pasado. Y en la canasta de consumo de las personas mayores, el rubro salud tiene más peso y no tiene peso, por ejemplo, educación. Claro. Entonces, es perceptible, o en la gente más joven, tal vez el alquiler tiene más peso, que viene ajustando por la inflación o por el aumento del tipo de cambio, o hay que ver qué otra variable de ajuste hubo, pero donde, más allá del termómetro promedio que arroja en las estadísticas oficiales, la temperatura de cada uno es lo que se termina percibiendo por cómo se mueven los rubros en los que uno consume. Entonces, en ese contexto donde puede parecer que la estadística nos refleja la dinámica diaria nuestra, porque, por ejemplo, hay quien dice, sí, inflación de alimentos fue 1,2%, pero en lo que yo consumo fue mucho más alto de los alimentos. Bueno, esto es un promedio, de nuevo, de todos los precios de la economía, entonces ahí es donde se perciben ciertas, voy a decir, anomalías, es decir, que esto no refleja lo que está pasando verdaderamente con mi bolsillo. Bueno, pasaba antes, pasa ahora, y como decíamos también, pasa en el exterior, donde en Estados Unidos, aunque la inflación, muchos analistas mostraban que estaba bajando, de hecho, para comparar, este 2,7 que tuvimos en un mes, es lo que tiene Estados Unidos en un año, para comparar un poco de todo lo que falta para normalizar eventualmente la dinámica de inflaciones. Sí, la inflación promedio de 2,7, pero a mí el alquiler me aumenta mucho más de lo que están diciendo acá. La economía no funciona, entonces por eso la gestión actual demócrata en Estados Unidos tal vez no fue tan valorada económicamente y se decidió por un cambio. Bueno, es los problemas de medir lo cotidiano de cada uno de los individuos con la estadística promedio que muestran los organismos oficiales. Esteban, respecto a lo económico, puntualmente, si yo pongo en una pizarra una línea en el medio, pongo debe, haber, pongo del lado del haber, si se quiere, la baja en la inflación, que fue algo que había prometido Javier Milei, digamos que en números lo está cumpliendo. Puedo poner en el haber también que no le explota el dólar, digamos que el dólar se mantiene, para algunos se mantiene bajo, pero bueno, se mantiene para lo que es el resto de la población, que sabemos que cuando sube el dólar blue, automáticamente eso se traduce a los precios, por más que sea el mercado paralelo o el mercado ilegal. Eso lo pongo del lado del haber. ¿En qué está todavía en el debe esta gestión? ¿Puede ser empleo? ¿Puede ser recomposición salarial? ¿En qué le pondrías la falla todavía? Sí, ahí hay un punto que lo del dólar es un de corto plazo, está controlado y la brecha está bajando, como comentábamos al principio, en un contexto donde el Banco Central todavía tiene reservas negativas y la tendencia de la cuenta corriente, que es lo que los economistas le llaman a lo que se exporta y lo que se importa en bienes, en servicios, sin intereses, está dando negativo, y eso es una luz de amarilla importante pensando en lo que viene. En cuanto a los puntos pendientes, sí, pensar en una recuperación que siempre demora más. Hay un contexto de euforia financiera muy importante con la baja de los dólares, caída del riesgo país, suban los precios de los bonos y muchos inversores financieros que están, vamos a decirlo, en un contexto muy positivo. Lo que falta es cómo eso se traduce en la economía real, que siempre tarda, pensando en una reactivación. Hay algunos rubros que empiezan a mostrar números más positivos, como puede ser la minería, la exportación de energía, el agro, que tiene proyecciones de una campaña positiva para el año que viene, y cuando uno mira los indicadores de confianza en el gobierno o en el consumidor, son mayores en diferentes provincias del país que en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires,
que es donde más está afectada la cuestión más de la actividad industrial y del comercio y demás, que eso es lo que todavía no tiene un repunte significativo. Hay que ver qué pasa hacia adelante, y por eso el gobierno se aferra a esta baja de la inflación y a que no se escape el dólar, sea el oficial con este movimiento al 2%, que incluso podría bajarse, y a intervenir también en los financieros para que la brecha no se escape, pensando en, como vos decías, que no impacte en la inflación. Todavía no se percibe en la calle cierta recuperación, quizás es que vamos a estar tiempo para ver cómo termina pasando en los próximos meses. De nuevo, el factor clave sigue siendo el Banco Central, el sector externo, y que el dólar no se mueva en un contexto donde el resto, después de lo de Trump y demás, monedas emergentes como en Chile o en Brasil se empiezan a devaluar, un dólar más fortalecido que puede llegar a ser algún tipo de vulnerabilidad o turbulencia de corto o mediano plazo para la Argentina en estas condiciones, por lo menos. Voy con la última. Dentro de aproximadamente un mes, el 10 de diciembre, se va a cumplir un año de la gestión de Javier Milei, que aparte, dicho sea de paso, y que me parece un dato no menor, es ministro de Economía también, digamos, es un economista siendo presidente. Si tuvieses que titular la nota que vas a poner en La Nación, imagino, intuyo, dentro de un mes, analizando el año económico de Milei, ¿tenés un título ya? Digo, ¿hay un análisis que se pueda adelantar? No, en ese contexto sí, como comentábamos, los desafíos serán muy grandes, una brecha cambiaria muy alta, inflación muy elevada, sensación de inestabilidad cotidiana de muy cortísimo plazo. En ese sentido, hubo algunos avances pensando en avanzar el déficit, que mucho tampoco se habla de, bueno, se llegó a un equilibrio fiscal y era un dato positivo y que muchos economistas destacan como necesario para estabilizar la economía. Falta la cuestión de cómo se distribuyó ese ajuste, las consecuencias de recortar a jubilados en educación en universidades, estabilizó la cuestión de la brecha cambiaria. Insisto, yo lo que creo es que es un balance de mejor de lo esperado en algunas cuestiones, pensando en el contexto, en cómo se recibía, planteando también que muchas de las cosas que se dijeron en campaña o incluso después del triunfo de las elecciones no se hicieron, como dinamitar el Banco Central, la dolarización, o que no hacer negociaciones con China, por ejemplo, que hoy es un país que desde hace algunos meses renovó el swap de intercambio de monedas y sostiene las reservas del Banco Central para que no sean aún más negativas. Entonces hubo un esquema de mucho más pragmatismo, yo creo que sería como el análisis de lo dogmático o lo discursivo que se presentaba en campaña, con un montón de cuestiones negativas en términos, creo yo, ni hablar de culturales en esta forma de agresión y de violencia y de algo como que yo no estoy particularmente de acuerdo, pero sobre todo en términos sociales de aumento de la pobreza, de la desigualdad, caída en los ingresos y demás, que eventualmente el gobierno se esperanza en recuperar de corto plazo. Los indicadores muestran una tendencia mucho más lenta de lo que se mostraba hace algunos meses, bueno, con la B corta o el periodo de uso, bueno, sí. Eso no está pasando. Claro, si mi abuela fuese economista, que no lo es, ella diría mucho ruido, pocas nueces. Sería una especie de resumen. Claro, es cierto que la situación, viniera quien viniera, tenía muchísimos desafíos y iba a tener que tomar medidas antipáticas, como por ejemplo el ajuste en las tarifas, que es un golpe al bolsillo importante, pero que en ese contexto terminaba impulsando el déficit, la emisión y la inflación después, y eso es un dato ineludible en cualquier análisis que termine impactando en el humor social, porque no hay nadie que diga voluntariamente, sí, es verdad, queremos pagar más tarifas o más por el transporte, y eso se hizo. Faltan otras esas cuestiones como hablamos, así que el balance en algunas cuestiones es positivas y en otras, bueno, todavía no hay resultados, y en otras, por lo menos en las cuestiones más, como te decía, de lo cultural, la violencia, el estilo de liderazgo, las instituciones, la calidad democrática, siento que es un poco más endeble y más cuestionable. Esteban, muchísimas gracias, que tengamos buen miércoles. Un abrazo para ustedes y gracias, nos hablamos la próxima. Esteban Lafuente, periodista especializado en economía, por supuesto un lujazo para nosotros, periodista del Diario de la Nación, también de Radio Continental, bueno, charlando un poco de lo que fue el dato en el día de ayer, que hoy apareció en todas las tapas de los diarios, del 2.7 en la inflación mensual del mes de octubre. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrino. Análisis clínicos de paternidad, extracciones a domicilio, atención a particulares y obras sociales. Laboratorio Gabarrino. Nos preocupamos y capacitamos constantemente para brindarte un servicio adecuado a tus necesidades. 60, casi 65. Contacto 410458. Laboratorio Gabarrino. Preparados para ayudarte al máximo de nuestras posibilidades.